Buenos días, señores estudiantes de noveno básica matutina. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Bien, para recordar un poquito, estamos en la unidad 5, sí, del libro, en el tema 4. Y en esta oportunidad vamos a ver los factores que afectan a las corrientes marinas. ¿Ok? Estoy proyectando el libro de forma digital para poder observar en qué parte estamos y las partes que vamos a avanzar. ¿Ok? Sí. Bien, entonces primeramente las corrientes marinas, vamos a ver qué son las corrientes marinas. Ya, para ello voy a proyectar unas imágenes para poder ir explicando de mejor forma. Ya, todas las flechas que vemos ahí, las amarillas, perdón, las rojas, las azules, sí son corrientes oceánicas que se van formando, sí, presentes en todos los océanos. Ya tenemos algunos océanos, entonces aquí presenciamos los diferentes tipos de corrientes que existen. Y entonces las corrientes marinas, bueno, son cuerpos de agua que circulan dentro de los océanos. La densidad, el viento, las temperaturas, el calor del sol, sí, son relieves submarinos y la forma de las corrientes influyen en la dirección de sus movimientos. Entonces vamos a ver algunos factores que influyen en el, en el, en el movimiento, ¿ya? De las corrientes marinas. Y primeramente tenemos lo que es el viento. Ok, entonces vamos acá. Bien, en la parte de arriba vemos esa flecha tipo gris que existe un viento, si es que existen vientos en la parte superficial del agua. Entonces, sí es un factor muy importante en la formación de corrientes superficiales. Ya los vientos se mueven sobre la superficie del agua y mueven este tipo de hacen que tengan un movimiento propio la parte superficial de los mares. ¿Ya? Estos vientos no son brisas, son diferentes, son direcciones al azar, ¿sí? Son direcciones que el viento puede estar en una dirección norte, o después luego sur, este, oeste, cosas así. ¿Ya? No es algo estable. Entonces, también otra de los factores que influyen en las corrientes marinas es el agua salada. ¿Por qué? Porque el agua salada, a ver, vamos a ver acá, porque el agua salada tiene mayor densidad, entonces por ende va a ser mucho más pesada el agua salada. Entonces el agua con mayor cantidad de sal va a estar en la parte del fondo del océano, ¿sí? Entonces la parte, aquí vemos la parte que está de azul oscuro, está más al fondo, obviamente, porque ahí está el agua que más pesa, por así decirlo, sí, pero es porque es agua salada. Ya, entonces lo pesado siempre se va a ir a la profundidad y lo liviano se va a ir, va a estar un poquito más en la superficie. Ya, también tenemos otros factores que es la zona tropical. Esto es diferente por los diferentes tipos de zonas, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el Sol al lado izquierdo y al lado derecho vemos el planeta Tierra. Entonces, obviamente, donde mayor cantidad de Sol va a recibir el, en la parte de los océanos va a ser en la parte central del planeta Tierra. En los polos, polo norte y polo sur, va a llegar un poquito menos de sol, por ende las aguas van a ser un poquito más frías. ¿Ya? Entonces, este tipo de calentamiento que se les da a las aguas de los océanos también hacen que producen un efecto de corrientes. ¿Ya? Entonces, el choque de aguas frías con aguas tibias, ¿sí? Con aguas calientes, va a hacer que se produzca también este tipo de fenómenos. Ya, también tenemos el agua que rodea los relieves, ¿sí? El agua que choca con los relieves, podríamos mencionarlo. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos una montaña, entonces el océano está yendo tranquilamente, ¿sí? Con su corriente marina, y a lo que se va a encontrar este tipo de islas, tipos de relieves, ¿sí? Las costas se van a chocar. En el momento de chocar van a formar como un tipo remolino y va a hacer que estas tomen otra dirección, tomen otro rumbo. ¿Sí? Entonces también altera o afectan un poco las corrientes marinas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas de las cosas que es la temperatura de las corrientes marinas. Entonces hay algunas corrientes marinas, sí, por ejemplo las cálidas que se dirigen desde el Ecuador hacia los polos. Ya recordemos la imagen anterior que decíamos que los
las aguas más cálidas están en el centro, que es en la parte ecuatorial, ¿ya? Y estas viajan hacia los polos, ¿ok? En tanto que las corrientes frías, en cambio, se dirigen desde los polos hacia el Ecuador, sí, viceversa. Entonces, aquí podemos observar la parte superficial, aguas calientes, y en lo profundo aguas frías, obviamente, porque en la profundidad ya no va a llegar mucho el sol. Entonces, esto va a producir este efecto, ¿ya? Y más acá abajo nos menciona la corriente de Humboldt o corriente de Perú. Entonces tenemos al lado, bueno, en la parte de arriba vemos la corriente ecuatorial o la corriente del Niño. Esto ya vamos a hablar después. Ahorita lo que vamos a hablar es nada más sobre la corriente de Humboldt, ya que se encuentra situada en la zona costera del Perú. ¿Ya? Esta corriente es una corriente fría, que se mueve en dirección en dirección norte. ¿Sí? Vemos que viene desde el sur y se va hacia el norte, ¿ok? A lo largo de lo que es Chile, Perú y Ecuador. Y esta fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt. Ya es por eso, bueno, a honor de este científico, se le puso el nombre del Humboldt. Ya se presenta las costas entre mayo y noviembre y marca el inicio de la estación fría en nuestro país, en Ecuador. Esta corriente se presenta más intensa entre junio y septiembre, junto con la corriente del Golfo. Es una de las más importantes del mundo, ya que ambas ejercen influencia sobre el clima de zonas que normalmente deberían ser tropicales, y generalmente que la temperatura sea entre 5 y 10 grados centígrados más fría de lo que debería ser. Y entonces esta corriente fría produce un efecto en el clima también, ¿sí? Bien, esta inversión térmica tiene efectos sobre las costas de estos países. ¿Y qué genera? Genera una alteración drástica en las lluvias, lo que origina franjas de arenales y desiertos costeros fríos. Ya en la parte de las costas se produce ese tipo de efectos. Ya, y las aguas frías encargadas de una cantidad exuberante de plancton, lo que hace de estas costas zonas de gran riqueza pesquera. Ya gracias a este tipo de plancton da formación a una cadena alimenticia, en lo cual se pueden alimentar y pueden reproducirse mucho más riqueza ictiológica, ya sí, que son de todos los seres acuáticos. Eso hasta el día de hoy. Luego ya veremos, a ver, un momentito. Sí, hemos visto toda esta parte. Nos quedamos aquí en la corriente de Humboldt o corriente de Perú. Luego veremos lo que es el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Ya, hasta aquí la clase de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, no olviden revisar su texto antes de las clases virtuales, si lo tienen. Si no, conmigo lo iremos repasando. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.